Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Realmente estamos muy contentos de compartir una vez más con sectores de la actividad económica argentina, en su rol de empresarios, en su rol de trabajadores sindicalmente organizados, en una de las actividades, tal vez, como señalaba recién la ministra, madre de industrias. Durante esta semana también estuvimos con promociones fiscales, por ejemplo, a un sector también que ha crecido muchísimo en los últimos años, el vitivinícola, y que está logrando imponer una marca argentina en el mundo. Como también necesitamos, como recién decía la ministra, prorrogar por 6 meses más esta medida de carácter fiscal para poder ingresar decididamente, porque es una decisión del Gobierno, profundizar las políticas activas dirigidas a los sectores de la producción, a los sectores relevantes de la economía, para producir más y mejor, para tener mejor mercado interno y mejor mercado para la exportación. Fue precisamente esta decisión de seguir promoviendo, de seguir activando lo que durante el año 2009, más allá de la sustentabilidad del modelo en sí mismo, permitió atravesar a todos los sectores de la economía un vendaval que nos preanunciaban iba a ser devastador en materia de economía para las empresas y obviamente para los trabajadores, que suelen ser los primeros perjudicados ante cualquier crisis económica. Y yo miro los números de este año 2009 que pasó, con el superávit fiscal, con el superávit comercial récord, descendiendo la desocupación ya en el último trimestre, en el último trimestre, si bien digo, sin haber llegado a eso que todos auguraban que íbamos a superar holgadamente los 2 dígitos, y digo, no solamente que el modelo se ha reafirmado en su condición de tornar viable a la República Argentina, sino que además las medidas absolutamente contracíclicas que tomamos durante este año 2009 fueron las que precisamente permitieron atravesar con un mejor comportamiento que en el resto de todas las economías de la región. Única economía con recaudación positiva, con superávit fiscal, y ni que hablar del superávit comercial, y ni que hablar del nivel de ocupación también, muy mejorado durante el último trimestre con nueva generación de puestos de trabajo. Y ustedes saben que estaba mirando noticias ayer y veía que ustedes saben que hay 2 economías en Europa que están muy castigadas, que son la economía de España y Grecia fundamentalmente, y recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, seguramente las deben haber leído, los trabajadores las deben haber leído, más que los empresarios. El Fondo Monetario recomendaba a España y a Grecia que para poder salir de la crisis iban a tener que reducir los salarios, bajarle los salarios a los trabajadores. Una recomendación del Fondo Monetario que yo escuché, no ya con Grecia y con España, sino algunos años atrás en la República Argentina. Y ahí me acordé del año 2001 y de una ley, déficit cero se llamaba, la ley del déficit cero. Era una ley, yo era diputada en ese momento, y era una ley que proponía como objetivo que antes que pagar salarios, que antes que pagar jubilaciones, que antes que pagar cualquiera de las obligaciones que el Estado tenía para con su pueblo, su sociedad, sus empresarios, sus trabajadores, lo primero que había que hacer era pagar la deuda externa. Pero además había otra norma muy curiosa, absoluta y decididamente inconstitucional, que suspendía el ejercicio del recurso de amparo. Ustedes saben, el recurso de amparo es una garantía constitucional que cualquier ciudadano tiene cuando es cercenado en alguno de los derechos y garantías. Bueno, esta ley eliminaba
este recurso de amparo. Me acuerdo que era ministra de Trabajo, una legisladora muy activa hoy, defendiendo, dicen, los derechos de las reservas y no sé qué cosas más. Era también director de la DGI, creo que el jefe de gabinete del actual gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y creo que también era otro legislador que pertenece a otro sector político también, no del partido gobernante en ese momento, era director general de aduanas, que también es otro que anda denunciando en el Parlamento al Poder Ejecutivo por esta medida del Bicentenario, este fondo del Bicentenario, que tiene por objeto precisamente darle mayor certeza a la Argentina, darle mayor previsibilidad y poder bajar las tasas de interés que paga el país para acceder al mercado de capitales y que pagan ustedes, empresarios, cuando tienen que endeudarse. Y yo decía, qué buen ejercicio la memoria y la responsabilidad institucional también, de todos, de oficialistas y opositores, para recordar esa Argentina que vivimos, esa Argentina del descuento del 13% a los trabajadores del sector público, a nuestros jubilados, esa Argentina que privilegiaba siempre lo de afuera por lo de adentro. Y luego, entonces, hacer un pedido simple, sencillo, como presidenta de todos los argentinos, en nombre de todos los argentinos, de pensar un poco menos en el sector político al que pertenezco y un poco más en el país en el que todos nacimos y vivimos, para poder adoptar las medidas que realmente convengan a todos los argentinos. Sobre todo, habiendo tenido tanta responsabilidad en tantos desatinos, en tantos avasallamientos a los derechos de trabajadores, de empresarios, de ahorristas de los argentinos. Me acuerdo que inclusive había declaraciones que decían que iban a descontar los salarios inclusive antes de que se sancionara la ley. Y fíjense qué curioso, yo era legisladora, por supuesto voté en contra de esa ley, como voté en contra de las reformas laborales de Herman González o la de los sobornos, como voté en contra también de la ley que derogaba el delito de subversión económica, porque yo creía que se debía castigar a los que habían vaciado la República Argentina y que habían hecho negociaciones incompatibles con la función pública y que nos habían endeudado en sobremasía. Por supuesto, como legisladora opositora, tanto interna como después del gobierno de la Alianza, perdí las votaciones al momento de votar. Y nunca se me ocurrió ir a la justicia a pedir un amparo, a reclamar algo, porque yo creo en serio en la división de poderes. Yo creo en serio en que el poder legislativo tiene que legislar, el poder judicial, en todo caso, administrar justicia, y la capacidad de administración, mala o buena, le corresponde al Poder Ejecutivo, y esto se da en el juego de las instituciones y de mayorías y minorías que conforman un país. Aún perdiendo, aún considerando que se estaba lesionando gravemente, como de hecho se lesionó gravemente los intereses del país, nunca pretendí arrogarme un papel de supremacía por sobre las instituciones, porque creo que esto es clave y es lo que debemos entender todos. Por eso yo creo que este fondo del Bicentenario, que tan bien impactó en la economía, en el tema de la suba de los bonos, que nos permitía realizar y nos va a permitir realizar un mejor canje, que como todos ustedes saben por ley del anterior gobierno debe ser en peores condiciones que las que se realizaron el anterior, que realmente fueron muy buenas para los intereses del país, es lo que nos debe llevar a todos, muy claramente, a poder visualizar que el rol de la oposición responsable, de una oposición responsable, no es poner palos en la rueda para que al país le vaya mal, porque si al país le va mal, le va a ir mal a todos los que en él vivimos, sino realmente hacerse cargo de las responsabilidades que le cupieron a cada